La usurpadora no se quiere ir y anuncia más represión contra el pueblo. ¿Qué ha sucedido? Bueno, el día de ayer las protestas en todo el país no solamente continuaron, sino se radicalizaron. Esto trajo como consecuencia de que el gobierno de Dina Boluarte aumentara la represión. Se han registrado 3 muertos en Andahuelas. Esto ha generado una indignación en todo el país. Frente a esto, era vergonzoso ver cómo el premier de este gobierno usurpador de Dina Boluarte, el señor Pedro Angulo, en Cuarto Poder anunciaba de que se podía venir un estado de emergencia. La prensa mercenaria obviamente trataba de violentos a los grupos que se están manifestando en las calles contra este gobierno ilegítimo de Dina Boluarte. Bueno, llegó el mensaje de Dina Boluarte muy tarde, en el cual anunciaba de que iba a proponer al Congreso trabajar en un proyecto de adelanto de elecciones para abril de 2024. Imagínense, es decir, no se quiere ir, ni ella ni tampoco los congresistas. Y no solamente eso, sino que anunciaba un estado de emergencia para aplastar la lucha de los trabajadores más combativos que están enfrentando este gobierno dictatorial de Dina Boluarte. Imagínense ese anuncio, elecciones, ¿no?, adelantadas, pero para el 2024. Es decir, primero, un adelanto de elecciones fruto de las componendas con sus cómplices del Congreso que la pusieron ahí, y encima, ¿no?, cree que el pueblo va a aguantar a ella y a sus cómplices del Congreso de aquí hasta más de un año. Realmente es increíble cómo ella quiere seguir en el poder. Ella cree, y también la gente del Congreso, de que declarando el estado de emergencia en la zona donde el pueblo está luchando valientemente contra este gobierno criminal, y con este anuncio de adelanto de elecciones va a calmar los ánimos de la población. Creen que el pueblo va a dejar de seguir luchando cuando no entiende qué es lo que realmente está sucediendo. No solamente es que el pueblo lucha por un adelanto de elecciones o porque quiere una nueva constitución, como dicen los sectores de la izquierda oportunista, de Nuevo Perú, de Verónica Mendoza o de Cerrón. Ahora, a regañadientes, ¿no?, estos sectores han reconocido de que el pueblo pide la libertad de Pedro Castillo. Antes no fueron solidarios, le dieron espalda, ¿no?, y sobre todo, ¿no?, lo acusaron de golpista, de usurpador, de dictador. No solamente la gente de Perú Libre, sino también la gente de Nuevo Perú, para no hablar de Bermejo, de Bellido, que le dieron la espalda. Pero, ¿no?, al ver la reacción del pueblo, como se lo he dicho antes, de forma oportunista, piden la libertad del presidente. En el caso de Nuevo Perú, me llamó la atención ayer de que, por un lado, Verónica Mendoza hablaba, ¿no?, del adelanto de elecciones, pero no mencionaba el tema de la libertad de Pedro Castillo, pero su partido sí, ¿no? Parece que ahí, ¿no?, hay algunas diferencias. Pero lo que no dicen es que la gente no es que solamente pida la libertad, pide la restitución del gobierno de emergencia que anunció Pedro Castillo. ¿Y en qué consistía ese gobierno de emergencia? La disolución del Congreso, la reorganización del sistema de justicia. Y, ¿no?, abrir un camino hacia un proceso constituyente, porque el presidente dijo, ¿no?, que iba a convocar elecciones a un nuevo Congreso con facultades constituyentes. Eso es lo que no dice tanto la prensa, los sectores de la derecha, pero tampoco la izquierda oportunista, porque como ellos no consideran que Castillo es de izquierda, como ellos, ¿no?, son unos tibios que no quisieron apoyar al presidente en su lucha contra el Congreso, y menos cuando el presidente decidió tomar esta medida radical, entonces quieren dar a entender de que aquí la gente solamente lucha por el adelanto de elecciones. Eso es lo que dicen los caviares, eso es lo que da a entender también Cerrón, e incluso el propio Antauro Humala, ¿no? Repito, a regañadientes, ¿no?, algunos empiezan a pedir la libertad de Pedro Castillo por oportunismo, pero no menciona que el gobierno no solamente pide su libertad, quiere restituirlo como presidente y quiere lo que el pueblo considera una conquista. ¿Y qué es lo que el pueblo considera una conquista? La restitución del gobierno de emergencia. Eso es lo que ellos no entienden, o peor aún, lo entienden pero no lo quieren decir. Porque no hay nada más que indigne al pueblo que haber sentido que ganó algo, ¿no?, en este caso, ¿no?, el deseo de cerrar el Congreso, ¿no?, de reorganizar el sistema de justicia, de abrir un proceso constituyente y ver de que todo eso se vino abajo fruto de un golpe de Estado, fruto de la traición de las Fuerzas Armadas, fruto de las componendas de los golpistas del Congreso,
fruto de la izquierda oportunista que le dio la espalda al presidente, fruto de la actitud oportunista de Antauro Humala, que salió prácticamente a justificar, ¿no?, el golpe de Estado contra Pedro Castillo y terminó avalando a Dina Boluarte. Bueno, entonces, ¿no?, eso es lo que realmente quiere el pueblo. El pueblo no es que solamente quiere que se vaya Dina Boluarte, no solamente quiere que haya un adelanto de elecciones, ¿no? Esas son demandas. No solamente quiere la Asamblea Constituyente, quiere restituir el gobierno de emergencia, porque esa fue la decisión radical que tomó el presidente y ahí se abría realmente un proceso de cambio radical. Lo otro, ¿qué se puede esperar de lo otro? ¿Ustedes creen que de las componentes de Dina Boluarte y el Congreso para hacer un adelanto de elecciones encima para el 2024 va a salir algo positivo? Así fuera un adelanto de elecciones a corto plazo, como piden algunos, no va a salir nada positivo de esa gente. Porque obviamente no van a querer tratar, ¿no?, de hacer, ella lo ha anunciado, una serie de reformas, pero obviamente para favorecer a esos partidos, ¿no? Ellos no van a querer tomar ni una iniciativa en el Congreso para favorecer, ¿no?, con reformas a una mayor participación de la clase trabajadora. Y con respecto, ¿no?, a la bandera de la Asamblea Constituyente hay que decir algo. Así como hay muchos que señalan que nuevas elecciones, ¿no?, con los mismos partidos no se daría un gran cambio radical, también hay que decir que así se hagan reformas constitucionales en ese Congreso, con esa derecha golpista, con esa izquierda oportunista, tampoco se puede esperar nada favorable hacia una verdadera, ¿no?, participación de la clase trabajadora para realizar un nuevo pacto social a través de una Asamblea Constituyente. Pero inclusive, ¿no?, sobre la misma Asamblea Constituyente tampoco, ¿no?, es garantía de nada, salvo que fuera una Asamblea Constituyente libre y soberana. ¿Por qué digo esto? Porque la Asamblea Constituyente, por ejemplo, en el caso de Chile, no sé si ustedes lo saben, esa Asamblea Constituyente estaba maniatada por el Congreso chileno, que le puso una serie de candados para evitar que se hagan los cambios más radicales posibles. Y lo que se discutía en la Asamblea Constituyente y lo que terminaba aprobándose no se ejecutaba inmediatamente. Por ejemplo, ¿no?, ahí una de las cosas que se propusieron fue eliminar el trabajo precario. Eso fue aprobado en la Convención Constituyente de Chile, pero no se ejecutó ahí mismo. Tenía que aprobar una serie de leyes para después hacer un texto constitucional, para después aprobar un referéndum. Mientras que existía paralelamente el Congreso chileno, que no representa al pueblo, y el gobierno de Piñera, que tampoco representa al pueblo, y después el gobierno de Boric. Entonces, ahí se dan cuenta de que esa Asamblea Constituyente no era libre y soberana y no tenía todo el poder. Entonces, si realmente la gente quiere un proceso de transformación, ¿no?, tiene que primero pedir la restitución del gobierno de emergencia del presidente Pedro Castillo, porque ahí se abría el camino para hacer los grandes cambios radicales que quiere el país. Y una vez no restituido el gobierno de emergencia del presidente Pedro Castillo, abrir el camino hacia el proceso constituyente que había anunciado el presidente, pero exigirle, ¿no?, al presidente que sea una asamblea constituyente libre y soberana, en donde todo el poder recaiga sobre, ¿no?, una asamblea que empodere a la clase trabajadora. Esa es la única forma para realizar los grandes cambios que necesita el país. De lo contrario, ¿no?, se viene la trampa de las nuevas elecciones, que repito, ni siquiera la quieren hacer a corto plazo, sino a largo plazo, pero, insisto, sea a corto plazo, sea a largo plazo, son con los mismos partidos. Así hagan reformas constitucionales, son con los mismos partidos. Y se convocaran a una asamblea constituyente, repito, sería bajo las reglas de esos mismos partidos que dominan el Congreso y van a querer someter a una asamblea constituyente, así se diera ante esta demanda. Entonces, esa es mi posición sobre la situación crítica que vive el país. Las luchas tienen que seguir. El pueblo trabajador tiene que seguir movilizándose en las calles para exigir, repito, la restitución del gobierno de emergencia del presidente Pedro Castillo, ¿no? No solamente su libertad, sino restituir ese gobierno de emergencia para disolver el Congreso, reorganizar el sistema de justicia y a partir de ahí, repito, abrir el proceso hacia un camino constituyente donde todo el poder esté en manos de la clase trabajadora. Bueno, eso es todo. Espero que os haya gustado este video. Me gustaría que lo comenten, que le den like y se suscriban al canal. Ya saben, pueden seguir en mis redes sociales. Les dejo en la descripción los links para que me puedan seguir en Facebook, en Twitter y en TikTok. Nos vemos.